nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo es posible cuando sembramos para cultivar las enseñanzas de un pasado, la sabiduría de un anciano, el derecho y el deber de cada ciudadano. Soy el joven, el viejo, el agricultor, el obrero, la esperanza, la entrega, el trabajador, la enseñanza, la comunicación, la tregua. Bailo una música serena, rumbera, eterna sandunguera, de penas, oportunidades y metas accesibles. Un nuevo mundo es posible, un nuevo mundo es posible. Raúl Morris en Radio Bemba. Freedom for Palestine, freedom for Gaza, freedom for every child, mother and father who are being bombed by the bombs of Obama. I'm bursting out tears while you're bursting out with laughter. Freedom for Palestine, freedom for Gaza, freedom for every child, mother and father who are being bombed by the bombs of Obama. I'm bursting out tears while you're bursting out with laughter. Free Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven, cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine, 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 free, free Palestine. You might think carrying a weapon makes you tougher, but in Palestine kids carry weapons to protect their mother. I don't mean guns or bombs, I mean stones. They throw them at tanks, but the tanks crush their bones. They shoot against unarmed people with guns and drop bombs on moms right in front of their sons. So why import Israeli products? I would deport them. Killing the innocent, I will never support them. The Zionists and Jews are different types of people. The Jews ain't bad, but the Zionists are evil. Even the rabbis know the Zionists are crazy. We take life for granted, but they're killing newborn babies. Freedom won't be achieved until they feel the same pain. Palestinians shower tears pouring down like rain. Every word is a fact, not one was an opinion. When I say free Palestine, I'm talking for billions. Free Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven, cause what happened in America on 9/11 happens in Palestine 24/7. Sing it. Free, free Palestine, 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 free, free Palestine. Israel is funded by many, including Obama. Then they say that the bigger threats came from Osama. That's not true. Most of that stuff is lies. They don't show how hundreds die overnight. Can you imagine if that was one of us? Houses, families all blown down to dust. Many being kidnapped and virgins being raped. Many have been injured but none receive any aid is taken alive. Really worth it for just some land? Those who drink from Starbucks surely don't understand. More Israeli goods being sold means more weapons, more bullets tackle Palestinians every second. Freedom won't be achieved until they feel the same pain. Palestinians shower tears pouring down like rain. Every word is a fact, not one was an opinion. When I say free Palestine, I'm talking for billions. Free Palestine and lay down your weapons. This is for the innocent souls that went to heaven, cause what happened in America on 9/11 es su programa de hacerle llegar la noticia desde el punto de vista de trabajadores sociales. Llevamos ya casi una década aquí, casi una década. Ahora en febrero vamos a cumplir 10 años de este programa. He estado chequeando los programas antiguos, ya mismo los vamos a subir a YouTube. Yo creo que es justo, todavía están en cassette, estoy digitalizándolos precisamente para eso. La música que acaban de escuchar es una música de un artista, un rapero palestino, y la canción se llama Free Palestine, como creo que pudieron entender. Reswan Dawn es el site donde la encontré, y empezamos con ese tema. Es parte de mi editorial. Hoy por hoy pudiéramos añadir a la canción todo tiene su final. Pam, 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 pam. Fíjense, hemos estado viendo un ataque constante por parte de Israel al pueblo palestino, y sin exagerar, estamos hablando de décadas, estamos hablando de sobre 40 años, ¿no? Desde la gestación, o más realmente, desde la gestación del Estado de Israel, ¿no? En lo que es toda esa zona
toda ese Medio Oriente, ¿no? Y todos justamente en el centro de todos los países árabes. El mundo realmente oculta un sinnúmero de diferentes perspectivas, puntos de vista, análisis. Los medios de comunicación son pocos los que tienen la oportunidad de hacer un comentario o hacer una análisis afuera de lo que dice el establishment de Israel. Agradecemos que desde este programa Radio Bemba siempre hemos tenido la oportunidad de dar una perspectiva balanceada, objetiva, porque realmente no tenemos un interés particular en un lado o el otro. Tenemos un interés en una paz constante, en un respeto a la dignidad del ser humano, a la integridad, los derechos humanos de los cuales todos, ustedes, nosotros, tenemos el deber, el derecho a disfrutar. No solamente en Palestina, pero en Puerto Rico, en cualquiera de las comunidades del mundo, es así como quisiéramos que el planeta funcionara. Por eso hacemos el llamado a la paz y al cese de los asesinatos, al cese del genocidio contra el pueblo palestino, al cese de la violencia, al cese del terrorismo en contra del pueblo palestino. Y claro está, y todas las naciones que conspiran, porque igualmente, si no son igual de críticos como fueron en algún momento, con las mentiras que ocurrieron allá en Irak y con lo que ocurre constantemente en Afganistán y con lo que ocurre en las calles en Nueva York y con lo que ocurre en un sinnúmero de diferentes países del mundo, donde vemos que los medios de comunicación inmediatamente divulgan. O sea, cuando algo ocurre allá en Ucrania en contra de los ucranianos por parte de Rusia, wow, los medios de comunicación están allí vigentes, tienen evidencia, tienen fotos, tienen un sinnúmero de diferentes maneras para hacer llegar una propaganda constante. Igualmente, cuando ocurre en Cuba, ni hablar, ¿no? Llevamos 50 y pico de años escuchando un sinnúmero de propaganda precisamente por Estados Unidos y los medios de comunicación en contra del pueblo cubano, en contra del pueblo legítimo cubano y a favor de un montón de intereses externos a Cuba. Y pues todo eso lo hemos visto. Sin embargo, con Israel no son igual de balanceados. Lo que estamos viendo es asesinato de familias, de niños. Lo que estamos viendo es asesinato de familias completas y precisamente de eso se trata esa canción que ustedes acaban de escuchar. Ese es mi editorial. Paz, paz, paz a favor de nuestros hermanos palestinos, y sabemos que no son todos los ciudadanos de Israel. Sabemos que hay un sinnúmero de ciudadanos de Israel que están protestando en contra de estos bombardeos y los vemos. Si ustedes salen de la prensa tradicional y buscan en un montón de prensa norteamericana inclusive o de otros países, ¿no? En las redes sociales, montones de gente haciendo protestas, ciudadanos de Israel en Israel haciendo protestas en contra de Netanyahu, y Netanyahu es el primer ministro de Israel, y los ataques constantes, los asesinatos y la represión y lo que mencioné, el genocidio y el terrorismo contra el pueblo palestino. Wow, increíble. Las imágenes son espeluznantes. Voy a hacer una transición inmediata porque lo que voy a hablar hoy tiene que ver precisamente con Puerto Rico y tiene que ver con nuestra deuda económica. Yo quería discutir algo que, por cierto, queremos felicitar a Waleska Quiñones. Ella es la primera mujer celadora de la Autoridad de Energía Eléctrica. Desde aquí, desde Radio Bemba, quitamos nuestro sombrero a Waleska Quiñones. La felicitamos, la primera en la historia de la Autoridad de Energía Eléctrica oficial. Increíble, pero cierto. Increíble, ¿por qué? Porque tomó tanto tiempo, ¿no?, de que llegara una mujer celadora
a esa autoridad de energía eléctrica. Regresamos a un tema que quiero discutir, que es precisamente lo local, ¿no? Lo que estamos hablando específicamente de los bonos. Y esta insistencia de nuestro gobierno de pretender que lo que está ocurriendo no está ocurriendo y que lo que está ocurriendo ya hemos tenido un sinnúmero de ejemplos de cómo manejar esto y nos vemos forzados a constantemente escuchar una serie de barbaridades que se están dando, ¿no? Para los que todavía no tienen claro, bonos son préstamos que hace el gobierno durante su existencia precisamente para que el gobierno funcione y se pagan con los ingresos que genera el gobierno, ya sea por Hacienda, ya sea por los el IBU o todo un sinnúmero de diferentes taxes, ¿no? Que recopila el gobierno cuando usted compra un sello, cuando usted va a sacar su licencia, cuando usted va a usar cualquiera de los servicios donde tiene que hacer pagar algo, sacar una copia dentro de cualquiera de estas agencias gubernamentales donde tiene que pagar. Todo eso es un montón, aparte de lo que pagamos cuando vamos a comprar los productos, ¿no? A comprar y ahí tiene un 11% y encima de eso lo que pagó cuando ese producto entró, ¿no? Todo un montón de maneras de que los gobiernos, no solamente este gobierno, sino los gobiernos del mundo, en diferentes formas, recogen dinero para que funcione lo que son los servicios, ¿no? Los servicios que nosotros disfrutamos todos los días. Las carreteras, que hoy no están tan buenas, pero tenemos un montón de carreteras en Puerto Rico. Mencionamos la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica. Bueno, la infraestructura de la Autoridad Eléctrica la pagaron ustedes, la pagamos nosotros. Cada uno de los que pagamos, vamos y pagamos nuestro bill, ¿no? Cada mes pagamos lo que tenemos que pagar de acuerdo a lo que usamos, ¿no? De ahí se saca dinero y de ese dinero se construye la infraestructura que es de la mejor, ¿no? Sabemos que tenemos una infraestructura espectacular a nivel mundial, ¿no? Nuestra infraestructura, nuestras calles, nuestro sistema de educación inclusive, ¿no? Donde ahí se va el presupuesto o gran parte del presupuesto del gobierno de Puerto Rico se va en educación. ¿Qué está pasando? Bueno, ahí estamos hablando de otros elementos, que es la parte administrativa, que es la política, que está integrada en cada uno de estos departamentos y que hace todo lo posible para que las cosas no funcionen cuando uno está en el poder y el otro. Eso ustedes ya lo saben. Pero en el caso de lo que está ocurriendo y lo que estamos viendo, menciono una definición, los buitres. Se sigue haciendo la referencia a los buitres. Estamos hablando de gente con billones de dólares o grupos de gente con billones o trillones de dólares que lo que hacen es van y compran estos bonos cuando los bonos están a nivel chatarra, si usted lo compró a 100 y ahora están a $30, pues la persona que los compra a 30, los puede vender a 35 y ganar 5, ¿no? Y si compraste 1 millón, pues ya usted sabe, 5 millones. Porque eventualmente los bonos van a subir, o sea, puede ocurrir 1 año, 2 años, 3 años. Lo que está ocurriendo con las cooperativas y con la gente de los unionados, un montón de personas que compraron, ¿no? La ELA, un montón de gente que compró bonos, es que cuando se compraron, los bonos se compraron a un precio particular y como el sistema económico, la economía del país como tal ha estado teniendo pérdidas cada vez que bajan los Moody's de la vida, pues cada vez que baja el grado, cada vez que baja el nivel de ese bono, o sea, si era AA o AAA o estaba en B y bajó a B menos, pues pierde valor. Ese valor, usted, si es el dueño de ese bono y si lo compró a 100 y ahora vale $30, usted tiene que responder por esos 70 que ahora no vale ese bono, ¿no? Y lo tiene que tener en constante, ¿no? Para asegurar que si ese bono se va a pique, pues ese bono, ese préstamo que se hizo, usted lo pierde a 100%. Los bonos es bastante común y corriente que se intercambian todos los días, ¿no? Todos los días, stocks and bonds allá en Wall Street,
allá en la bolsa de valores. Esto ocurre todos los días y ustedes escucharon en los 20, en el 1920, la gran caída de los bonos o el gran crash, ¿no? La gran caída de los bonos y cómo gente inclusive se suicidó porque tenía tanto dinero invertido en los bonos y cuando perdieron todos los ahorros que tenían, ahí se fue a pique todo su dinero, todo lo que te habían trabajado, ¿no? Pues algo parecido ocurrió en el 2000 y pico, ¿no? 2001, 2003, y a consecuencia de eso todavía eso es lo que está ocurriendo. Hemos estado ocurriendo esto en este nuevo milenio, precisamente. La economía de los países, aunque dicen que Estados Unidos está echando un poquito más para arriba, pero cuando hablamos de otros países como Grecia, como España, como Argentina, por eso hago ese comentario que ya se ha dado esto en un sinnúmero de países y se ha manejado y vemos que Puerto Rico es una isla pequeña. No, pero los bonos, de la manera que funcionan, eso es bastante estándar. Eso ocurre de la misma forma, ya sea en Puerto Rico, que Puerto Rico no tiene el poder. Claro que tiene el poder. Si tuvo el poder para venderlo, los bonistas para comprarlo y el intercambio, claro que tiene el poder. Siempre tratan de agarrarse de estas justificaciones para decir un sinnúmero de barbaridades. Y yo realmente pienso que Puerto Rico ha tenido en su trayectoria histórica, inclusive dentro de los últimos 100 y pico de años, del 1898 para acá, desde que los americanos llegaron, o inclusive mucho antes de eso, ¿no? Casi 500 y pico, 600 años desde que llegaron los europeos, ¿no? Los españoles aquí, ¿no? Siempre ha tenido la capacidad de buscar la manera de echar para adelante, y lo hizo en aquel entonces en contra de España, y en el momento que España dejó de asumir su responsabilidad con el Caribe, los puertorriqueños fueron creativos y ahí llegaron un montón de gente que ahí sabemos que los piratas y un montón de gente que desarrolló estrategias para hacer los intercambios a nivel de Caribe, a nivel de Centro Suramérica, a nivel de las Américas inclusive, ¿no? Y es lo que estamos viendo hoy en día cuando usted ve en las calles, y le digo de experiencia propia, o sea, usted ve que la gente ha estado buscando alternativas para echar sus ingresos para adelante, ya sea la persona que está vendiendo agua en la calle, en una luz particular, que antes usted veía eso y era extremadamente raro. Estoy hablando hace 10 años atrás. Ahora usted difícilmente puede pasar por cualquiera de las avenidas en Mayagüez o en Arecibo o en Yauco o en cualquier lugar del país. Y si va para San Juan, olvídese, sin encontrarse gente vendiendo agua en prácticamente montones de semáforos, ¿no? Y vendiendo un sinnúmero de otras cosas, ¿no? Y es gente buscando, siendo creativo para echar su economía para adelante, ¿no? Para tratar de buscar ingresos donde estén, ¿no? Siendo creativo. Y eso está también directamente conectado con la violencia que estamos viendo en las calles hoy por hoy. O sea, estamos viendo una alza en asesinatos durante los fines de semana y cuidado, inclusive durante la semana y en lugares públicos. Uno de los elementos más evidentes de las situaciones difíciles en la economía es precisamente la criminalidad, y mencioné ese como uno de los elementos porque les estamos tratando de echarle la culpa al señor Cordero y echando la culpa al gobierno. Claro, todo tiene que ver y todo de alguna forma está conectada. Tenemos la responsabilidad, nosotros tenemos la responsabilidad de buscar maneras alternas, y ahí es que entran estas otras maneras de generar ingresos. Y yo menciono los pulgueros y menciono los mercados agrícolas constantemente, porque en un mercado agrícola como el de Rincón, usted puede ir ahí de 8 a 1 de la tarde todos los domingos y van a estar decenas, yo quiero decir 60 diferentes kiosquitos o mesas de gente vendiendo productos, todo tipo de productos. Y entonces está el mercado orgánico
natural que ha estado allí ya hace casi 10 años, de gente vendiendo productos orgánicos y gente vendiendo cosas vegetarianas o jugos, ¿no? Entre muchas cosas más, buscando una manera de generar un ingreso. Y lo mismo ocurre en el de Ponce, y lo mismo ocurre en uno nuevo, que por cierto, esta misma noche en Aguada se está haciendo el primer mercado nocturno en toda esta zona. Estará en la plaza del mercado de Aguada. Quiero no equivocarme porque siempre me confundo entre Aguada y Añasco, pero entiendo que es Aguada. Esta noche, o esta tarde, empezando a las 3 de la tarde. O sea, esto son y seguirán siendo maneras de gente buscando generar ingresos positivamente. Y regresando a lo de los bonos, ya existe, ya hemos visto a nivel mundial cómo manejar estas situaciones. Señora Melba González, señor gobernador, señor Perelló, Batia, o sea, ya hemos visto cómo se han manejado estos buitres que funcionan, o estos compradores y vendedores que funcionan específicamente, piensan de la misma forma, no le importa si es Puerto Rico, o es Argentina, o es Grecia, o es Ucrania, no le importa, ¿no? Cómo se dé la situación, sino usan las mismas estrategias. Y me parece importante que se estén evaluando, en vez de tratar de crear la rueda de cómo defenderse de estas personas, de estos tiranos modernos, ¿no? De cómo ese terrorismo económico que tanto menciona Venezuela, ¿no? Cómo defendernos de ese tirano económico, de ese terrorista económico, que es precisamente lo que ha estado ocurriendo. Quiero hacer en estos últimos minutos un breve análisis de algo que yo creo que no se ha resaltado lo suficiente. En las últimas semanas, Rusia ha realizado un sinnúmero de ataques en territorio sirio en contra de estos grupos llamados ISIS, que eventualmente se empezaron a conectar con grupos norteamericanos que estaban entrenándolos, porque la guerra se ha privatizado. O sea, son estos individuos que se contratan para que hagan sabotaje y terrorismo, se paga con dinero norteamericano, con intereses de los grandes corporaciones para eventualmente sacar el petróleo y toda esa cosa que vimos en Irak, ¿no? Que eventualmente ya hoy sabemos que fue toda una mentira, y ese desmantelar un gobierno para crear un caos, para que podamos entonces extraer con estos mercenarios todo el petróleo y todas las riquezas, y destruir, ¿no? Inclusive la cultura que destruyeron allá en los museos más antiguos del mundo. Es como se ha privatizado la guerra. Lo que es interesante de lo que estoy diciendo, que pretendo discutir con mucho más amplitud en el próximo programa, es que por primera vez el policía del mundo, esto que asumió Estados Unidos de Norteamérica, la República de Estados Unidos de Norteamérica, que asumió ser el policía del planeta después de la Segunda Guerra Mundial, eso acaba de cambiar, y yo creo que no se le ha dado suficiente análisis a lo que acaba de ocurrir. O sea, por primera vez, Rusia, que es el otro gran poder del planeta, y podemos mencionar a China, pero imagínense que ahora Rusia, ya que Estados Unidos fue el que por muchísimos años empezó guerra sin justificación y tiró bombas donde le dio la gana, y le echó los 20 y dijo que era la culpa de los que estaban allí gobernando, y precisamente lo que estaba haciendo era desmantelando los sistemas debidamente electos o no electos, ¿no?, por los ciudadanos para que se aprovecharan de las riquezas. Imagínense que ahora Rusia estuviera asumiendo precisamente ese mismo patrón, que Rusia hiciera lo que ha hecho por tantas décadas Estados Unidos de Norteamérica, atacando diferentes grupos, auspiciando peleas o sabotaje o terrorismo en otros países,
que quién sabe si ya lo han estado haciendo, pero no tan abiertamente como lo que está ocurriendo ahora en Siria, donde están prestando sus aviones, sus militares, sus embarcaciones y están bombardeando un montón de puntos. Inclusive se habla de que lugares donde la CIA estaba entrenando estos mismos mercenarios, ¿no? ¡Wow! El mundo acaba de cambiar. Imagínense si esto fuera algo que también se le ocurriera hacer a China. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Si China decidiera hacer precisamente eso, respaldar a un país, vamos a ponerle Venezuela, imagínense, o Colombia, o Brasil, y decidiera, yo estoy ahora respaldándote a ti, como lo que ocurrió hace muchísimos años con Cuba. Yo te voy a respaldar a ti, ahora tú cuenta conmigo para yo ponerte en uso mis bombas atómicas, yo ponerte en uso, o sea, tú puedas usar mi poderío militar. El mundo ha cambiado totalmente. Esto requiere un análisis mucho más estudiado. Ya tendré la oportunidad para la semana que viene de discutir esto con ustedes. Gracias por estar. Este ha sido otro programa desde Mayagüez, Puerto Rico. Radio Bimba. Cuídense mucho y bendiciones. Para contactar a Radio Bemba, ustedes pueden comunicarse vía teléfono 787-222-5590. Este es el celular de este servidor Raúl Morris. Igualmente pueden contactarnos vía las redes sociales. Ustedes encontrarán que Facebook estamos como Radio Bemba Puerto Rico 990 WPRA. Nos pueden definitivamente también encontrar en Twitter, Radio Bemba WPRA 990. Estamos para servirle, escuchar sus aportaciones a este programa y a la vez agrandar el conocimiento como parte de este cerebro colectivo que compartimos hoy en día con lo que viene siendo el Internet y las redes del mundo. Gracias y hasta la próxima.